creo que esta es la parte número 6, ¿verdad? Sí, esta va a ser la parte 6 y espero que sea ya la conclusión de esta serie de estudios acerca del nombre, sobre todo el nombre. Y hermanos, en el nombre de Yeshua vamos a Sofonías 3:9. Vamos a Sofonías 3:9, por favor. Lo que hemos estado entendiendo, hermanos, y aprendiendo en estos mensajes es acerca del nombre de Yahweh y del nombre de Yeshua, que en una cierta manera es el mismo nombre. ¿Okay? Por eso no hay contradicción en la palabra. Cuando dice Joel 2:32, todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. Y Hechos 4:12, donde dice Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y en Hechos capítulo 4, Pedro, hermanos, evidentemente se refiere al nombre de Yeshua. Entonces, no se contradicen. No es que Joel diga una cosa y luego Pedro contradijo, porque es el mismo nombre exactamente. Ya que el nombre del Mesías, hermanos, el nombre de nuestro Salvador, Yeshua, en hebreo, Yahoshua, es la unión de dos palabras que son Yahweh y Yasha, que es Yahweh salva. Entonces, es el mismo nombre, totalmente, solo que en la persona de Yeshua se lleva a cabo la promesa de salvación. Entonces, esa es la única diferencia, que en el ministerio humano de Yeshua, hermanos, Él realmente llevó y realizó el ministerio de salvación, porque tomó nuestra humanidad, se hizo hombre como nosotros, solo que sin el pecado original, porque por eso fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de Miriam. Luego vivió como humano, venciendo el pecado siempre, pero siempre. O sea, no hubo una sola caída, no hubo una sola falla en Yeshua, aunque fue tentado según nuestra semejanza. Pero Él venció el pecado incluso estando en el infierno, porque aún ahí, hermanos, Yeshua no renegó del Padre, no se dio por vencido, no maldijo, no se quejó, venció de una manera absoluta. Y eso es lo que lo hace a Él la encarnación y la manifestación literal del significado Yahweh Yasha. Entonces, ¿qué dijimos que significa Yahweh Yasha? Yahweh salva. Así es. Entonces, en esa obra, primero de nacer como humano y luego de vivir como humano, venciendo al pecado y a la tentación como humano, hermanos. Luego padecer como humano, derramar su sangre, morir como humano y descender al infierno, y ahí también vencer a los demonios, a Satanás, al infierno y a la muerte, y luego ser resucitado a los 3 días y a las 3 noches, o 3 noches y 3 días. Eso, hermanos, es la manifestación del nombre Yahweh salva. ¿Ok? Entonces, el nombre es sumamente importante. Yahweh, dice la palabra, que Él en diferentes ocasiones llegó a jurar por su nombre, y es algo que Él nos revela como santo. El nombre de Yahweh es santo. También, hermanos, es, como lo vamos a ver más adelante en este estudio, es un nombre que puede ser profanado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos primero a Sofonías 3:9 para leer algo muy interesante aquí en el profeta Sofonías, y que tampoco se ha cumplido. La mayor parte de los pasajes, hermanos, que nosotros hemos estado estudiando a través de esta serie de estudios, son proféticos y no se han cumplido en su totalidad. Aunque algunos pasajes pudieran haber tenido ya un cumplimiento inicial, pero que no se ha concretado el cumplimiento. Por ejemplo, Joel 2:28, donde dice:
y después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que ya estoy esperando también ese momento en que los hijos profeticen, luego ustedes los ancianos sueñen sueños y nosotros los jóvenes tengamos visiones, ¿verdad? Para que eso pues ya bien padre que se cumpla, ¿verdad? Entonces hay pasajes, hermanos, que ya tuvieron un cumplimiento parcial, como por ejemplo ese versículo de Joel 2:28, que tuvo su cumplimiento inicial y parcial el día de Pentecostés, ¿verdad? Porque cuando las personas, los judíos que estaban ahí celebrando la fiesta, afirmaban que los apóstoles, los discípulos del Señor estaban borrachos y borrachas, porque había hombres y mujeres ahí, Pedro le responde que no, que eso es cumplimiento de Joel 2:28. Eso significa que en Pentecostés, hermanos, inició el cumplimiento de Joel 2:28, pero no se ha cumplido en su cabalidad. Ok, bien. Sofonías 3:9 dice la palabra, habla de un juicio. Bueno, el versículo 8 dice, por tanto, esperadme, dice Yahweh, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, porque el fuego de mi celo, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Entonces yo les pregunto, ¿esto ya se cumplió? No, claro que no se ha cumplido, ¿verdad? Esto está por suceder, hermanos, y no falta mucho. Entonces, es muy importante entender que este versículo aún no se ha cumplido. Entonces se va a cumplir. Va a venir el Señor Yahshua y va a destruir con el espíritu de su boca, con la espada que sale de su boca. Y eso, hermanos, está escrito en Apocalipsis 19. ¿Ok? Está escrito en Apocalipsis 19. Cuando Él haga eso, entonces, una vez que haya terminado esa destrucción, que haya terminado de derramar su ira y de ejecutar sus juicios, Él entonces baja a Jerusalén y establece su reino. Nosotros vendremos entonces con Él. Se establecerá un campamento afuera de Jerusalén donde estaremos nosotros. Yo no sé si vamos a estar, porque para entonces, hermanos, nuestros cuerpos, para ese momento, nuestros cuerpos ya habrán sido glorificados, porque el arrebatamiento tendrá lugar y nosotros seremos transformados. Esto corruptible será convertido en incorruptible y entonces vendremos con Él. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20 que afuera de Jerusalén habrá un campamento donde estaremos los santos, nosotros los santos y santas. ¿Ok? Entonces, ese campamento, ¿quién sabe cómo irá a ser? Yo no sé si será nada más unos cuartos de adobe con literas de madera, yo no sé. Pero digo una cosa, si así fuera, no nos afectaría porque nuestros cuerpos ya estarán glorificados. Entonces, ya, bueno, aquí entre paréntesis, yo creo, yo no sé si vamos a comer o no, pero si comemos va a ser solo por gusto, no porque lo necesitemos. Sí. Entonces, ya no nos van a hacer daño tantas cosas que ahora nos hacen daño, ¿verdad? Bueno, eso no significa que vamos a comer cosas inadecuadas, pero cosas que no están prohibidas, pero hacen daño, ¿verdad? Entonces, ya no nos van a hacer daño, ¿ok? Entonces, no sabemos cómo va a ser, pero va a ser algo glorioso, va a ser algo hermoso, ¿verdad? Algo maravilloso, hermanos. Ok. Entonces el Señor establece su reino, el Señor establece su gobierno, su autoridad, su justicia, y entonces sucede, hermanos, lo que dice el versículo 9 que va a suceder. ¿Ok? Después de esa guerra, que no será ni guerra, o sea, las naciones van a querer hacer guerra contra el Señor, pero
No es como que ellos van a estar disparando y luego los ángeles también lanzando flechas y luego ellos otra vez. No. Va a ser así como que pum, o sea, en un instante, ¿verdad? El Señor va a acabar con ellos. Pero cuando eso suceda, dice el versículo 9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos. ¿A cuáles pueblos, hermanos? Pues a Moral, a Jiménez, a San Isidro, no, son pueblos. No, ¿vale? A todas las naciones, ¿verdad? A todas las naciones, porque si dijeran pueblos y ejidos, entonces ya sabríamos, ¿verdad? Pero no, se refiere a lenguas, naciones, reinos, pueblos de todo el mundo. Dice, devolveré yo a los pueblos pureza de labios. ¿Qué es esto de labios? ¿Vale? Idiomas, lenguaje, ¿verdad? ¿Vale? Un solo idioma, ¿sí? Porque, vamos a ver por qué. Porque si vamos a Génesis capítulo 11, hermanos, por favor, versículo 1. Antes de la construcción, esto ya es después del diluvio, ¿verdad? Después de que la tierra se repobló, después de Noé y todo eso, que todavía estaba vivo aquí, Noé. Noé todavía está vivo en este momento, hermanos. En Génesis capítulo 11. De hecho, Noé muere, es como un dato aquí extra. Noé muere cuando Abraham tenía 40 años de edad. O sea que le tocó a Noé ver todo esto que estaba sucediendo. Entonces, dice aquí la palabra, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿A qué se refiere? ¿Una sola lengua y unas mismas palabras? Un solo idioma. Exacto, una sola lengua. Y la palabra que está ahí la palabra hebrea que está ahí para lengua es la palabra safá. Idioma. Lenguaje. ¿Ok? Entonces, esa es la palabra safá. Ahora, regresando a Sofonías, porque luego ya en Génesis 11 leemos como resultado de la soberbia y la rebelión de los hombres de querer construir una torre para siempre estar en ese lugar y siempre identificarse como pertenecientes a esa tierra y a ese reino, y en rebeldía contra el dominio y la autoridad y el reinado de Yahweh, el Señor desciende y confunde sus lenguas. Y de ahí surgen los diferentes idiomas y se van derivando las diferentes lenguas e idiomas que hay en todo el mundo ahora. ¿Ok? Yo no voy a decir que ya de ahí de Babel todos salieron hablando, unos chinos, otros coreanos, otros japoneses, otros españoles, otros franceses, otros italianos, pero sí se diversificaron las lenguas y luego de esas lenguas se derivaron otras, como por ejemplo, hermanos, el español, el inglés, el italiano, el francés, el portugués, el rumano. Se le llama lenguas románticas, tienen un origen común. Y el origen común de todas estas lenguas románticas es básicamente el griego y el latín. Entonces, se desarrolla la lengua griega, la cual, dicho sea de paso, procede del hebreo, hermanos. ¿Ok? Entonces, del hebreo surgieron todas las demás. Más bien de la confusión, pero como que se conservaron ciertos vocablos, ciertos sonidos, ciertas vocales, porque qué casualidad, yo sé que no lo es, pero lo digo nada más como una expresión, qué casualidad, por ejemplo, las primeras 3 letras del alfabeto hebreo son Aleph, Bet, Gimel, y las primeras 3 letras del abecedario griego son Alfa, Beta, Gamma. Aleph, Bet, Gimel, Alfa, Beta, Gamma. Traducido al español es ABG, no ABC, ABG. Entonces, no es casualidad. Todas las lenguas tienen un origen común, ¿verdad? Pero el Señor las confundió. Entonces, en Sofonías 3:9 dice, en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? ¿En cuál tiempo? Bueno, en el tiempo que ocurra lo que está profetizado en el versículo 8.
¿Qué está profetizado en el versículo 8? El juicio contra las naciones, ¿verdad? El derramamiento de la ira de Yahweh. Cuando ocurre eso, hermanos, cuando analizamos el resto de la Escritura y analizamos Daniel y analizamos Apocalipsis, ¿cuándo ocurre eso? Al terminar la tribulación, ¿cómo? Sí, al final de la tribulación y en el regreso de Yahshua, ¿verdad? Que es Armagedón, es la tribulación al final y es el inicio del reinado milenial de Yahshua. Entonces ya Yahshua reinando, hermanos, ya Él aquí en la tierra como el rey absoluto de todo el mundo. Miren, hermanos, el mundo ya desde hace décadas o siglos probablemente están buscando un gobierno mundial, ¿ok? Y una de las cosas que podemos ver como señal de eso, si alguien tiene por ahí $1, ahí está una señal de eso. Desde la fundación de los Estados Unidos como país, que como sabemos, estuvieron involucrados muchos hombres cristianos, evangélicos, creyentes en la Biblia, pero también estuvieron involucrados muchos masones en la fundación de la nación de Estados Unidos. Ahora, muchos de ellos pertenecían a los dos bandos, tanto eran evangélicos como eran masones. Ustedes no tienen una idea, hermanos, de cuántos pastores, sobre todo en Estados Unidos, lo han sido pastores, pero al mismo tiempo masones. ¿Y saben qué es más importante para ellos, el pastorado o la masonería? La masonería es más importante. Muchos judíos han sido, de hecho se ha estudiado el origen de la masonería y se remonta hasta el templo de Salomón, hasta la época de Salomón. Por eso, hermanos, no recuerdo ahorita exactamente los capítulos exactos, pero hay ciertos capítulos en el libro de Ezequiel donde un ángel lleva a Ezequiel a ver lo que está ocurriendo en las cámaras secretas del templo, toda la idolatría y el satanismo, los ritos que se realizan adentro o se realizaban en ese tiempo adentro de las cámaras secretas probablemente subterráneas del templo, hermanos. Y se cree, muchos han opinado que ahí surgió la masonería. Por eso hay incluso en muchos ritos satánicos, hermanos, hay letras hebreas como parte del simbolismo. Tristemente, ¿verdad? Y eso no quiere decir que el idioma hebreo es satánico, no, al contrario, es divino. Pero ustedes saben cómo Satanás trata de hurtar, matar y destruir. Hurtar en este caso, copiar, tergiversar, pervertir, profanar lo santo. Confundir. Exactamente. Entonces, bueno, en lo que estaba es en que ocurrió esta confusión de lenguas. Ahora, recordemos que, hermanos, parte del plan de salvación y parte del plan de redención de Yahweh siempre ha sido restaurar todas las cosas, hacerlas como al principio. Por eso, en Apocalipsis capítulo 21, se nos dice que el cielo y la tierra pasarán y serán creados cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué esto? Porque el Señor va a regresar a la tierra al estado en que estaba en la creación. Un estado perfecto, una situación absolutamente idónea, sin ningún problema, sin ningún defecto, sin frío ni calor, sin invierno, sin verano, sin inundaciones ni sequías, nada de eso, hermanos, ni terremotos, ni huracanes, ni tornados, ningún desastre natural. Y ningún lugar árido o ningún lugar congelado, desaparecerá el hielo. O sea, todo eso ya no será más. Toda la tierra será un lugar perfecto, hermoso. Entonces estoy convencido que parte de la restauración prometida que ahora estamos viendo aquí en Sofonías 3:9 es el idioma. Será el lenguaje. Entonces, la misma palabra, Safá, que significa lengua o idioma, en Génesis capítulo 11, versículo 1, hermanos, en Sofonías 3:9 es la que está traducida como labios.
en Sofonías 3:9. La palabra labios en ese versículo es Safá. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué está diciendo el Señor? En aquel tiempo, cuando Yahshua venga, cuando Él derrote a las naciones que van a llegar contra Jerusalén en el valle de Armagedón, que también se llama el valle de Josafat, que también se le llama el valle de la decisión, cuando eso concluya, a todo el mundo, a todos los pueblos, a todas las naciones de la tierra, les voy a devolver. Significa restaurar, recuperar pureza de idioma. Pureza de idioma. O sea, el hebreo. El hebreo. A todos, hermanos. Yo no estoy diciendo, porque no tengo ninguna base para decir eso, que va a desaparecer el español, el chino, el coreano, el inglés o el alemán. Pero de que todos vamos a aprender hebreo, eso sí. Ahora, si el Señor determina que ya no se requiere ningún otro idioma, bueno, Él sabe. Y que solamente el hebreo, como al principio. ¿Ok? Como al principio. Sin embargo, no nos metemos en lo que solamente le corresponde a Él. Pero esto está anunciado aquí en la palabra, hermanos. Y aquí habla de un propósito. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de lenguaje puro, totalmente perfecto, como es el hebreo, con un propósito. Y dice, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Entonces, ¿en qué nombre está el nombre de Yahweh, hermanos? En hebreo. ¿Y qué va a restaurar el Señor? El hebreo, para que invoquen su nombre. Evidentemente, ya no Jehová, ya no Jehová, ya no nada de nada, hermanos, sino Yahweh. O como Él nos enseñe que es la pronunciación. Porque desde hace tiempo yo les he estado comentando que creemos o hemos entendido, hemos llegado a la conclusión de que el nombre del Creador, el nombre del Eterno es Yahweh, pero yo no afirmo tener el conocimiento de la pronunciación exacta. Y si la pronunciación Yahweh no es exacta, Él nos va a enseñar y Él nos va a corregir. Si lo es, va a ser confirmación. Pero si no lo es, nos vamos a gozar en aprender el nombre. Perfecto. Y cuando Él nos diga, o si Él nos dice, hijos míos, ay, qué bueno que buscaron, qué bueno que tuvieron hambre, qué bueno que sus corazones se dispusieron a inquirir y a encontrar la raíz y a conocer mi nombre, pero se equivocaron en esta sílaba, ¿verdad? O en todo el nombre. Yo no voy a decir, ay no, pues así me acostumbré y así estamos ya, así es y ya. Claro que no, ¿verdad? Si Él nos dice, estás mal, pues estamos mal. ¿Y qué vamos a hacer? Cambiar. Entonces, ¿por qué hoy tanta resistencia? Perdón, hermanos, pero sí se me hace un poquito incomprensible. ¿Por qué tanta resistencia? No digas Yahshua. Acá sí dice Jesús. Y no que esté mal decir Jesús, pero ¿por qué esa oposición? ¿Por qué ese sentirse, ay, raro o rara? O aquí no queremos eso. Ya estás judaizando. Es su nombre. No se trata de judaizar. Ahora, ¿se puede judaizar en el buen sentido o no? Si yo pongo mi fe total, completa en un judío, ¿no estoy judaizando? Pues sí. ¿Quién ha puesto su fe en un judío? Yo he puesto mi fe en un judío. Total y perfecta, total, en Yahshua. Él es judío. Y si estoy esperando la venida gloriosa de un judío, ¿no estoy judaizando? ¿Sí o no? Pues sí. Pues sí, ¿verdad? Ok. Y si creo que Zacarías 8 es verdad cuando dice
que en los últimos tiempos 10 hombres de diferentes naciones y pueblos y lenguas van a tomarse del manto de un judío y van a decir: queremos ir con ustedes porque hemos escuchado que Yahweh está con ustedes? ¿Ellos no van a estar judaizando? Pues sí, van a estar judaizando, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que se puede judaizar, hermanos, de una manera equivocada también. ¿Qué significaría? Adoptar tradiciones que no están fundamentadas en la palabra de Yahweh, o adoptar doctrinas, o adoptar enseñanzas que no van de acuerdo con la Torá, que no van de acuerdo con la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, si alguien dice: es que yo como judío no creo que Yahshua es Dios, y alguno dice: ah, bueno, pues ahora yo tampoco, porque yo, pues, está judaizando, ¿verdad? O si alguien dice: para poder ir a la presencia del Padre tienes que circuncidarte, y por lo tanto todos tenemos que, los varones, circuncidar, estás judaizando. Si lo pones como requisito para la salvación, ¿verdad? Entonces se puede judaizar de la manera equivocada, pero también hay una manera legítima de judaizar, de creer que Yahshua, el Mesías judío, es la verdad. Y que la Torá que le dio al pueblo de Israel es y sigue siendo la verdad, y sigue siendo para obedecerse y para tenerse como estilo de vida santo, que es propio del pueblo santo, llamado y apartado de Yahweh, quien es santo, cuyo nombre es santo. ¿Ok? Entonces, si usar tzitzit o ponerse el talit es judaizar para algunos, bueno, ok. ¿Por qué debo avergonzarme? Si tú eres mexicano, mexicana, y de pronto adquieres la nacionalidad americana, y cuando en un evento, en algo oficial, también tú te pones a cantar tan, 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 que no me sé la letra, ¿verdad? Pero te pones a cantar, ¿ya es tu himno o no? ¿O no? ¿O a poco en una reunión así de la escuela, donde se iza la bandera americana y todos empiezan a cantar el himno nacional americano, tú ahí por así, ¿verdad? Ya eres americana, ya eres americano, entonces estás mexicano, pues como que no. Ahora, no te avergüenzas de tu origen mexicano, le sigues yendo a México en el fútbol, aunque juegue con Estados Unidos, ¿verdad? Pero, ¿estás americanizando? Porque ya cantas el himno nacional. Pues sí, pero es lo correcto. Ya le pagas impuestos al gobierno americano, ¿verdad? Ya registras a tus hijos allá. Pues sí. ¿Está bien o está mal? Está bien. Porque estás adquiriendo esa nacionalidad, ¿o no? Entonces, ¿por qué será malo que si un judío vive en mi corazón y yo en el corazón también soy judío y creo en la Torá que Yahweh le dio a su pueblo Israel, ¿por qué será malo que esté judaizando? Bueno, en lo que sea de acuerdo con la palabra, ¿verdad? Que se aclare eso. O sea, yo no sigo las enseñanzas judías si no están de acuerdo con la palabra. ¿Ok? La palabra es la revelación, la Torá es los mandamientos, los evangelios, las enseñanzas de Yahshua, las cartas de Pablo, de Pedro, de Jacobo, de Juan, hermanos, el libro de los Hechos son nuestra guía para conocer cómo debemos de vivir como seguidores de Yahshua, ¿verdad? Pero también estamos conscientes de nuestras raíces y de que el Señor nos está llamando a regresar a nuestras raíces. Ahora, ¿soy judío de carne? No soy judío de carne, aunque tenga 4%, pero eso no cuenta como para llamarse judío, ¿verdad? No lo soy, pero me gozo con lo que el Señor le reveló al pueblo judío y con símbolos que el Padre nos ordenó usar, ¿verdad? Entonces, es una bendición y es un privilegio y es algo que se hace por amor a Él, por honor a Él, no por imposición de nadie. Una vez, antes de tener esta transformación, este cambio, hermanos, al camino mesiánico, yo me comuniqué con un rabino de San Antonio
porque queríamos saber en el ministerio Ebenezer, queríamos saber si él podía venir y darnos una explicación de las fiestas, pero yo todavía no era mesiánico. Entonces por teléfono, él muy contento, me dice, ay, pues soy el rabino fulano de tal, y dice, pues pónganse de acuerdo, y yo voy cuando ustedes gusten, sí, estoy con ustedes. También le aviso, pastor, que yo también tengo autoridad para nombrar rabinos, ¿verdad? O sea, él me estaba invitando, ¿verdad? Para que yo permitiera que él a mí me nombrara rabino y ya estar bajo su cobertura, pero yo no quiero eso. Yo no quiero eso, porque eso significa que aun cuando en muchas cosas estemos de acuerdo y me sienta yo identificado con ellos por el entendimiento de la Torá y por glorificar al Mesías de la manera que ellos lo hacen, pero también significaría tener que aceptar tradiciones y costumbres que yo no considero correctas porque no las encuentro en la palabra de Dios, pero al estar bajo esa autoridad yo tendría que aceptarlo. Entonces, no, gracias. Además, no es posible hacer eso mientras yo ya tenga una cobertura bajo la cual el Señor me puso. Y eso es honor y simplemente a cualquier otra opción está descartada para mí. Entonces, pero bueno, así es como uno discierne entre lo que está bien, hermanos, y lo que no está bien, siempre basados en la palabra. Entonces, dice aquí Sofonías 3:9, que Él va a devolver pureza de idioma, hermanos, al mundo entero, para que todos conozcan el idioma hebreo y todos estén capacitados, evidentemente, no nada más de labios, ¿verdad?, sino de corazón, pero que puedan entender la importancia del nombre de Yahweh y de llamarlo como es verdaderamente. Porque no nada más van a pronunciar el nombre o vamos a pronunciarle el nombre de la manera correcta y perfecta, sino que le van a servir. De común entendimiento. ¿Por qué de común entendimiento? Qué importante es esto. Porque hoy muchos en el mundo afirmamos servir a Yahweh, pero lo hacemos cada quien con un entendimiento diferente, ¿verdad? Pues para mí está bien esto, y otro no, pues es que no está bien eso. No va de acuerdo a la palabra. Pues yo creo que sí va de acuerdo a la palabra. Y es que ya tenemos esta costumbre. Pues él no debe de ser. Pues para mí no es malo. Pues no importa cuándo nació. Pues sí importa cuándo nació. Pues el día no importa. Sí, el día sí importa. Y cada quien, ¿verdad?, dice que sirve a Dios o decimos que servimos a Dios, pero no tenemos un común entendimiento. Y aún así, hermanos, sabemos identificar que hay cosas más importantes que mi entendimiento o el tuyo. Y sabemos identificar que más importante que el Shabbat, que si mis amigos pastores lo guardan o no lo guardan, es el hecho de que ellos también fueron redimidos por la sangre de Yahshua. Y eso los hace mis hermanos. Pero no estamos en un común entendimiento, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? Que como consecuencia de la venida de Yahshua para reinar, Él va a establecer su reino y Él va a purificar el idioma, va a devolver pureza de idioma, y como consecuencia de eso, el mundo entero podrá glorificar y adorar y exaltar el nombre de Yahweh como Él lo estableció y lo reveló desde Éxodo. Y no solamente eso, sino que el mundo entero va a tener un solo entendimiento sobre cómo servirle. Y eso se debe en parte, hermanos, a que en Isaías 2 está profetizado, hablando también del milenio y hablando del reinado de Yahshua desde Jerusalén. En Isaías 2 está profetizado que para el mundo entero, de Jerusalén saldrá la Torá. Para el mundo entero. Hoy en día, hermanos, no es bueno esto que pasa, pero sirva como ejemplo. Podemos ver al pueblo evangélico y no nos ponemos de acuerdo en tantas cosas.
Unos enseñan la prosperidad de una manera, otros de otra. Unos creen que la enfermedad viene de Dios, otros creemos que no, y así, ¿verdad? Unos practican el hablar en lenguas, otros dicen que esto ya pasó. Aunque somos un pueblo, aunque todos somos redimidos en la sangre de Yahshua, pero no estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿verdad? Y es triste. Sin embargo, váyanse ustedes, digo, es una metáfora, no les estoy pidiendo que se vayan, pero vayan ustedes a ver a los testigos de Jehová, ¿verdad? Y van a ver que en Piedras Negras, y que en Corea del Sur, y que en Seúl, y que en Tokio, y que en Roma, y que en Londres, creen exactamente lo mismo. Y los mormones, váyanse a Utah, o váyanse a México, o váyanse a Argentina, y los mormones creen exactamente lo mismo. Y lo mismo sucede en la Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Por qué en esas denominaciones todos creen igual? ¿Por qué? Porque hay una fuente, hay un lugar, hay una oficina central de donde emana toda la doctrina. De la Iglesia Católica de Roma emana el catecismo y órale, todos parejo. No es con que, ay, es que aquí no creen. No. Así dice y así es. Y desde Utah, desde Salt Lake City, Utah, procede la enseñanza de los mormones, de modo que si en un momento dado la iglesia mormona dijo, los negros no pueden ser salvos porque son descendientes de Caín, luego se toparon con que en el siglo XX eso ya no funcionaba y no sé la fecha, pero en un momento dado la directiva de la iglesia mormona dijo, señores, ya tenemos que cambiar esa doctrina porque ya no checa con el siglo XX. Bueno, ok, la cambiamos, ya pueden ser salvos. Y ahora sí, todos los mormones creen que los negros ya pueden ser salvos. ¿Ok? De modo que si los testigos de Jehová en un momento dado cambian y dicen, esto que enseñábamos ya no es, ahora es esto, pues ahora. ¿Y en cuántos concilios de la Iglesia Católica han estado cambiando doctrinas y cambiando? Lo que antes no era correcto, ahora ya es. Un papa hace siglos dijo, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Ahora ya los últimos papas han dicho, no, sí hay. Son hermanos separados, pero sí hay salvación. Nosotros somos la iglesia verdadera, pero ya hay. ¿Cómo está eso? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que se requiere, hermanos, para que una denominación, una organización piense lo mismo, que todos estén sometidos a una sola cabeza y que de ahí emane toda la enseñanza y que todos la acepten. Bueno, aunque eso hoy, hermanos, es algo negativo. ¿Y por qué es negativo? Bueno, primero es negativo porque se elimina la libertad de disentir. Se elimina el derecho a pensar distinto. Y segundo, porque las personas de quienes emana esa doctrina son falibles. Porque si fueran infalibles, no estarían cambiando de opinión, ¿verdad? Si los anteriores hubieran sido infalibles, no estarían los de ahora diciendo, híjole, aquel se equivocó. Pues entonces, sin embargo, aunque hoy eso es negativo, cuando Yahshua venga, así será. De él y de Jerusalén va a emanar la instrucción a todo el mundo. Una sola doctrina, una sola enseñanza, pero será el rey el que dé esa enseñanza. Será Yahshua el que dé esa enseñanza. De hecho, hermanos, ya la dio. Aquí está. Pero no la queremos aceptar. O no siempre es que no queramos. Simplemente somos humanos, tenemos limitaciones y el entendimiento de cada uno es diferente. Y eso tenemos que entenderlo. Pero entonces Él nos va a abrir los ojos, porque dice Pablo en 2 Corintios, no recuerdo el versículo, pero dice Pablo, esto, hermanos, lo hemos puesto como ejemplo en Apolos y en mí, para que nosotros ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito, porque el Señor en su venida aclarará todas las cosas. Entonces, va a venir el Señor por nosotros, hermanos.
y nuestro entendimiento no habrá llegado a la perfección. ¿Cuántos se pueden resignar a eso? Yo me puedo resignar a eso. Que mi entendimiento no va a llegar a la perfección. ¿Ok? Y Él lo va a perfeccionar. Él va a perfeccionar el idioma, va a perfeccionar el lenguaje. Y no nada más eso, la mente y el corazón. Pero dice Isaías 2 que de Jerusalén saldrá la Torah. Ahora, ¿cómo se traduce Torah realmente? Instrucción. Entonces de Jerusalén saldrá la instrucción. Y el que quiera creer diferente, entonces sí será rebeldía. Cuando Yahweh diga, o Yahshua diga, todos tienen que venir a Jerusalén, todo el mundo, manden sus delegaciones, manden sus embajadores a celebrar la fiesta de tabernáculos. Y que una nación diga, pues nosotros no creemos en la fiesta de los tabernáculos. Va a decir, ok, no les voy a mandar lluvia. Así de sencillo. Entonces va a haber una unidad, hermanos. Va a haber una unidad. Y me parece que sí habrá una séptima parte. Porque ya me alargué. Ya me alargué por hoy. Entonces, pero es algo maravilloso saber, hermanos, que esa restauración en nosotros y en muchos otros hermanos alrededor del mundo ya comenzó. Qué privilegiados, ¿verdad? Porque muchos se van a dar cuenta hasta que Yahshua venga, hasta que Él les diga, estaba en mi palabra, ¿por qué no lo viste? ¿Por qué no lo entendiste? Ay, Señor, sí, ahora lo entiendo, perdóname, Señor. Pero nosotros, wow, claro, a nosotros también el Señor nos va a corregir de muchas cosas, no crean que no, ¿verdad? Pero qué hermoso y qué bonito y qué privilegio, hermanos, ya estar en ese proceso, ya estar en ese camino, ¿verdad? Entonces, si el Señor va a restaurar el hebreo, ¿para qué estudiarlo entonces y pagar aquí y allá? No. Es porque nuestro entendimiento sí aumenta si lo estudiamos desde ahora, ¿verdad? Y estudiamos la palabra en el idioma en que Él la dio. Amén, hermano. Vamos a orar y darle gracias al Padre por su palabra.